La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy nos corresponde los capítulos del 4 al 8 de Primera de Samuel. Samuel capítulo 4. Los filisteos capturan el cofre del pacto. Un día los israelitas salieron a pelear contra los filisteos y acamparon en Ebenezer. Los filisteos por su parte acamparon en Afec. Se organizaron para la batalla, comenzó el combate y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando como a 4,000 de ellos. Cuando el resto del ejército israelita regresó al campamento, los jefes del pueblo se preguntaban, ¿por qué Dios dejó que los filisteos nos derrotaran? Vamos a Silo a traer al cofre del pacto, así Dios nos salvará de nuestros enemigos. Entonces el pueblo mandó a traer a Silo el cofre del pacto, donde el Dios Todopoderoso reina entre los querubines. Los hijos de Elí, Ofni y Fines venían acompañándolo. Cuando el cofre del pacto llegó al campamento israelita, todo el pueblo gritó tan fuerte que la tierra tembló. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaban, ¿por qué hacen tanto escándalo esos israelitas? Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas habían traído el cofre del pacto del Dios a su campamento, les dio mucho miedo. Algunos decían, estamos perdidos. Dios ha llegado al campamento israelita. Eso nunca había pasado. Nadie podrá salvarnos de ese Dios tan poderoso. Es el Dios que destruyó en el desierto a los egipcios con toda clase de terribles castigos. Y otros gritaban, filisteos, no se desaniman, sean valientes. De lo contrario, los israelitas dejarán de servirnos y nosotros pasaremos a ser sus esclavos. Peleen como hombres. Los filisteos pelearon contra los israelitas y los derrotaron. La matanza fue muy grande, pues mataron a 30,000 soldados israelitas y el resto del ejército huyó a sus casas. Además, los filisteos capturaron el cofre del pacto de Dios y mataron a Ofni, a Fines y a Elí. Muerte de Elí. Ese mismo día, un hombre de la tribu de Benjamín escapó de la batalla y llegó corriendo a Silo. Había roto su ropa y se había echado polvo sobre su cabeza en señal de luto. Cuando entró en la ciudad y le contó a la gente lo que había pasado, todos empezaron a llorar a gritos. El sacerdote Elí ya era muy anciano, de 98 años, y se había quedado ciego. Estaba sentado en una silla junto al camino. Esperaba saber, con ansias y temor, qué había pasado con el cofre del pacto. Cuando oyó el grito, preguntó, ¿por qué hay tanto alboroto? Y aquel hombre le dijo, logré escapar del campamento de batalla y acabo de llegar. ¿Y qué ha pasado, hijo mío?, le preguntó Elí. Y el hombre le contestó, los filisteos nos derrotaron y se llevaron el cofre del pacto de Dios. Miles de nuestros hombres han muerto, sus hijos también, Ofni, Fines, también murieron. Como Elí ya era anciano y muy pesado, cuando oyó lo que había sucedido con el cofre, se fue de espaldas. Cayó junto a la puerta y se quebró el cuello. Allí murió. Había sido líder de Israel durante 40 años. La nuera de Elí estaba embarazada, a punto de tener un bebé. Le afectó saber que el cofre del pacto de Dios había sido capturado y que su suegro y Fines, su esposo, había muerto.
Por eso empezó a sentir fuertes dolores y tuvo su bebé, y eso lo causó la muerte. Antes de que ella muriera, las mujeres que la atendían le dijeron: «Anímate, tuviste un niño». Y ella no le respondió ni les hizo caso. Solo tuvo tiempo para ponerle a su hijo el nombre de Icobod, y alcanzó a decir: «Israel ha perdido el cofre, Dios nos ha abandonado». Capítulo 5. El cofre del pacto de Dios y los filisteos. Después de que los filisteos se apoderaron del cofre del pacto de Dios en Ebenezer, se lo llevaron a Asdod. Allí lo pusieron en su templo, junto a la estatua del dios Dagón. Al día siguiente, cuando la gente de Asdod se levantó, encontró a Dagón tirado y de cara al suelo, frente con el cofre del pacto de Dios. Enseguida levantaron y lo colocaron en su lugar. Al día siguiente sucedió lo mismo, solo que esta vez la cabeza y las manos de Dagón estaban tiradas a la entrada del templo. Por eso, hasta el día de hoy en Asdod, ni los sacerdotes ni los que adoran a Dagón pisan la entrada del templo. Además, como la gente de Asdod había capturado el cofre del pacto, Dios los castigó duramente, lo mismo que los pueblos vecinos. Dios hizo que les salieran tumores y todos ellos sufrían mucho. Por eso los habitantes de Asdod dijeron: «El Dios de Israel nos ha castigado duramente a nosotros y a nuestro Dios Dagón. Ese cofre del Dios de Israel no debe estar entre nosotros». Luego llamaron a todos los jefes de los filisteos y le preguntaron: «¿Qué debemos hacer con el cofre del pacto?». Ellos contestaron: «Envíalos a la ciudad de Gat». Y así lo hicieron. Pero en cuanto el cofre llegó a aquella ciudad, Dios hizo que le salieran tumores a todos los que vivían allí. Toda la gente estaba muy asustada. Por eso el cofre del pacto fue enviado a otra ciudad filistea, llamado Ecrón. Cuando el cofre iba entrando a esa ciudad, sus habitantes empezaron a gritar: «Nos han traído el cofre del pacto del Dios de Israel para matarnos a todos». Los habitantes de Ecrón tenían mucho miedo de morir, así que llamaron a los jefes de los filisteos y le dijeron: «Llévense de aquí ese cofre, regrénselo a su lugar de donde lo tomaron, de lo contrario todos moriremos». Y aunque así lo hicieron, Dios también los castigó duramente. Murió mucha gente y los que sobrevivieron sufrían mucho a causa de los tumores. Sus lamentos se escuchaban hasta el cielo. Capítulo 6. Los filisteos devuelven el cofre. Como el cofre del pacto de Dios ya había estado 7 meses en su tierra, los filisteos mandaron a llamar a los sacerdotes y divinos que tenían ellos y les preguntaron: «¿Qué podemos hacer con el cofre del pacto de Dios? ¿Cómo podemos enviarlo de vuelta a su lugar?». Ellos le contestaron: «Si lo regresan, deben enviar también ofrendas para pagar por el error de haberlo capturado. Solo así sanarán de los tumores y entenderán por qué Dios no ha dejado de castigarlos». Los filisteos volvieron a preguntar: «¿Qué ofrenda podemos presentarle al Dios de Israel para que nos perdone?». Y ellos les contestaron: «Hagan figuras de los tumores y de las ratas que están destruyendo el país. Como ustedes tienen 5 jefes, deben enviar 5 tumores de oro y 5 ratas de oro. Así reconocerán que el Dios de Israel es muy poderoso. Tal vez Él deje de castigar al pueblo, a sus jefes, a sus dioses y a su tierra. No vayan a portarse como el rey de Egipto y su gente». Ellos se pusieron muy tercos y solo cuando Dios los castigó duramente
dejaron que los israelitas se fueran de Egipto. Si quieren saber si fue Dios, el Dios de Israel, quien los castigó, hagan lo siguiente: construyan una carreta nueva. Esa carreta debe jalarla 2 vacas que nunca hayan trabajado con el yugo puesto ni hayan jalado ninguna carreta. Las vacas deben estar criando terneros. Como lo normal es que las vacas vayan hacia donde están sus terneros, encierren los terneros en el establo. Pongan luego el cofre del pacto de Dios en la carreta y una caja ponla en la figura que hicieron. Una vez que hayan hecho esto, suelten la carreta para ver que las vacas se lleven la ofrenda. Y ahora sí, fíjense entonces hacia dónde se dirigen las vacas. Si se van hacia Bet-Semes, que es un pueblo israelita, podemos estar seguros de que fue Dios de los israelitas quien los causó tanto daño. Si no sucede así, entonces sabremos que no fue su Dios quien nos castigó, sino que todo fue un accidente. Así lo hicieron los filisteos, pusieron 2 vacas para que lleve el carro, y a los terneros recién nacidos lo encerraron en un establo. Luego pusieron en la carreta el cofre del pacto de Dios y la caja con las figuras de oro, y dejaron que las vacas se la lleve la carreta. Las vacas se fueron directamente a Bet-Semes. En ningún momento se apartó del camino, ni dejaron de mugir por sus terneros. Por su parte, los jefes filisteos la siguieron hasta que estuvieron cerca de Bet-Semes. La gente de ese lugar estaba cosechando trigo en el valle que está en el frente del pueblo. Cuando vieron el cofre, les dio mucha alegría. La carreta se detuvo justo en una gran piedra que estaba en el campo, de un hombre llamado Josué. Entonces los ayudantes de los sacerdotes bajaron el cofre del pacto de Dios y la caja con las figuras de oro, y las pusieron sobre esa gran piedra. Luego los israelitas tomaron la carreta, la hicieron leña y sacrificaron las vacas como ofrenda a Dios. Además, ese día le presentaron a Dios otras ofrendas. Los 5 jefes filisteos se quedaron a cierta distancia y después de haber avanzado todo esto, ese mismo día regresaron a Ecrón. Los filisteos tenían 5 ciudades principales: Asdod, Gaza, Escalón, Gat y Ecrón. Por cada una de ellas los jefes enviaron una figura de oro como ofrenda a Dios, y por cada ciudad y pueblo enviaron un ratón de oro. En cuanto a la gran piedra sobre la que colocaron el cofre del pacto de Dios, hasta el día de hoy se conserva en el campo de Josué, el de Bet-Semes, como testimonio de todo esto. Mientras el cofre del pacto estuvo en Bet-Semes, Dios castigó con la muerte a 70 hombres que se atrevieron a mirar dentro del cofre. Toda la gente del pueblo lloró mucho por eso y decía: nadie puede vivir delante de un Dios tan poderoso como el nuestro. Es mejor que mandemos el cofre a otro lugar. Cerca de allí había una aldea llamada Kiriat Jeriaim. Entonces mandaron a decir a la gente de allí: los filisteos nos han devuelto el cofre del pacto de Dios. Vengan por él. Capítulo 7. Samuel gobierna Israel. Los habitantes de Kiriat Jearim pusieron el cofre del pacto de Dios en la casa de un hombre llamado Abinadab, la cual estaba sobre una colina. También consagraron a su hijo Eleazar para que la cuidara del cofre. El cofre estuvo en Kiriat Jearim
20 años. Y toda la gente de Israel lloraba y buscaba a Dios. Por eso Samuel le dijo: si de veras quieren volver a obedecer a Dios, dejen de adorar a los dioses ajenos y a las imágenes de Baal y de Astarte. Adoren solamente a nuestro Dios, el único Dios verdadero. Así Él los librará del poder de los filisteos. Los israelitas dejaron de adorar a esos dioses y adoraron solamente al Dios de Israel. Entonces Samuel les dijo: reúnan en Mizpa a todos los israelitas, y yo le pediré a Dios que los perdone. Los israelitas se reunieron en Mizpa y reconocieron que habían ofendido a Dios. Por eso sacaron agua de los pozos y derramaron como ofrenda delante de Dios, y después ayunaron. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los jefes de los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en ese lugar, decidieron ir a atacarlos. Al saberlo, los israelitas se llenaron de miedo y le dijeron a Samuel: no dejes de orar a nuestro Dios, ruéguele que nos libre del poder de los filisteos. Samuel tomó un cordero y mientras lo sacrificaba le rogó a Dios que le ayudara a su pueblo. Mientras tanto, los filisteos iban acercándose para atacar a Israel. Pero Dios escuchó a Samuel y envió fuertes y espantosos truenos. Cuando los filisteos le oyeron, se llenaron de terror y salieron corriendo. Los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta Bet-car y los vecinos. Entonces Samuel tomó una piedra y la puso entre los pueblos de Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, pues declaró: hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hizo esto para que todos recordaran cómo Dios los había ayudado. Mientras Samuel vivió, Dios mostró su poder contra los filisteos, y estos ya no volvieron a invadir a la tierra de Israel. Por el contrario, los israelitas recuperaron las ciudades y territorio que los filisteos les habían quitado desde Ecrón hasta Gat. Así fue como hubo paz entre los israelitas y los habitantes de Canaán. Cada año Samuel visitaba las ciudades de Betel, de Gilgal, de Mizpa. Allí aconsejaba y dirigía a los israelitas. Los ayudaba a resolver sus pleitos y problemas. Lo mismo hacía en Ramá, donde él vivía y donde había hecho un altar para adorar a Dios. Y Samuel gobernó a Israel durante toda su vida. Capítulo 8. Los israelitas piden rey. Samuel tenía 2 hijos. El primero en nacer fue Joel y el segundo Abías. Cuando Samuel envejeció, puso a sus 2 hijos para que gobernara a Israel. Pero los hijos de Samuel no eran como su padre, sino que cometían muchas injusticias. Si 2 personas peleaban por algo y los buscaba a ellos para ver quién tenía razón, ellos siempre ayudaban a quien le daba dinero. Por eso todos los representantes de Israel fueron a Ramá para hablar con Samuel, y allí le dijeron: usted ya está muy anciano y sus hijos no son como usted. Es mejor que nos dé un rey como las otras naciones. Eso no le gustó para nada a Samuel, pero se puso a adorar y a orar a Dios. Y Dios le dijo: haz lo que te piden. No te están rechazando a ti, sino a mí, pues no quieren que yo sea su rey. Desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, ellos me han dejado para adorar a otros dioses. Así también lo hacen ahora contigo. Dales el rey que piden.
pero adviértele todo lo que ese rey les hará. Samuel habló con los que piden rey y les repitió lo que Dios le había dicho. Esto es lo que les pasará cuando tengan un rey. El rey pondrá a los hijos de ustedes a trabajar en sus carros de guerra y a sus caballerías, y los hará oficiales de su ejército. A uno les pondrá a cultivar sus tierras, a otro los pondrá a recoger sus cosechas y a hacer armas y equipos para sus carros de guerra. Ese rey hará que las hijas de ustedes le preparen perfumes, comidas y postres. A ustedes les quitará sus mejores campos de cultivo y les exigirá la 10ª parte de sus cosechas para dárselo a sus ayudantes y oficiales. También les quitará a ustedes sus burros, sus esclavos, sus mejores jóvenes, y los pondrá a su servicio. A ustedes los hará sus esclavos. Además les quitará 1 de cada 10 animales de sus rebaños. Entonces se arrepentirán de haber pedido un rey, pero Dios ya los escuchará. Y aunque Samuel les advirtió a los israelitas todo esto, ellos no le hicieron caso, al contrario le dijeron: eso no nos importa, queremos tener un rey, queremos ser como las otras naciones, queremos un rey que nos gobierne y que salga con nosotros a la guerra. Samuel escuchó todo lo que ellos le dijeron, y eso mismo les repitió a Dios. Y Dios le dijo: hazle caso, dales un rey. Entonces Samuel le dijo a los israelitas: está bien, pero ahora váyanse a sus casas. Esto es palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.